You don't speak Spanish or no hablas inglés? No problem. We have included subtitles for English, Spanish, Portuguese and French. Se ve que es genética, tanto mamá como papá son portadores del gen. No quiere decir que ellos lo tengan ni que conozcamos a gente en la familia que lo haya tenido. Con una scooter eléctrica, entonces con ella me muevo por todas partes. Me volví a dormir, pero de golpe me abrieron la puerta, entró alguien, a mi hermano lo ataron de pies y manos y yo en cambio me lo tomé como una película y pensé, ay, qué bien estar viviendo esto. ¿Introvertido o extrovertido? Extrovertido. ¿Gatos o perros? Perros. ¿Ciudad grande o un pueblo? Ciudad grande. ¿Amigos con beneficios o en una relación estable? Relación. ¿Hawái o Alaska? Alaska. ¿Te gusta el frío? Sí. Pues me llamo Nina, ya como dijo Andy, tengo 30 años y soy escritora, hago poesía y cuento infantil y para adultos y también mis estudios son de diseño gráfico, ilustración, artista un poco y viajera, eso sí. Yo nací con esta enfermedad, se ve que es genética, tanto mamá como papá son portadores del gen. No quiere decir que ellos lo tengan ni que conozcamos a gente en la familia que lo haya tenido, pero son portadores y de ahí que nací yo. Tengo un hermano que no tiene la enfermedad, pero será portador del gen. ¿Qué significa esto? ¿En qué influye? Entonces, los que padecemos esta condición tenemos la piel muy fina, tan fina que se llega a comparar con las alas de una mariposa. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar que con un golpe o con un roce se nos pueda ocasionar heridas o ampollas. Evidentemente hay muchos casos, hay muchos niveles y grados. No quiere decir que una persona con el mismo grado le influya igual que a mí y al revés. Cada persona vive de la mejor forma que sabe y que ha sido educada también. Y para mí es muy importante que, a pesar de ser algo muy visible, no nos dejemos tampoco influenciar, ¿no?, por el miedo al desconocer. Muchas veces una persona cuando me conoce, mira, no como tú, que tú solo llegar, hemos hecho un abrazo, hay personas que se quedan quietas y no saben si hacerte dos besos o un abrazo porque no saben si te pueden hacer daño o a lo mejor la impresión les causa incomodidad. Pero bueno, yo animo un poco a normalizar la situación y a que no pasa nada. En el caso que a mí me puedes hacer daño, evidentemente te lo voy a decir si veo que te vas a acercar. Pero en mi caso no es el caso, pero a lo mejor otra persona sí. Y eso, ¿no?, intentar normalizar un poco la educación. Y también que la educación no sea una barrera para conocer. Pero muchas veces las personas tienen miedo a preguntar, a pesar de la curiosidad que sienten para saber, ¿no? Y yo siempre animo, por favor, haz la pregunta, porque si no, ¿cómo vamos a normalizar una situación, ¿no?, o un cuerpo o una vida? Es absurdo para mí. Hace menos de un mes estaba yo en una tienda mirando ropa y había un niño que me miraba mucho y le preguntaba a su madre, mira, mira, mira qué tiene, no sé qué, y no paraba, y la madre le decía, le intentaba distraer al niño para que no me mirase y no preguntase, pero el niño seguía porque tenía curiosidad. Entonces me giré y le dije, hola, si quieres te cuento lo que tengo, sí, lo sabes. Entonces le empecé a contar la enfermedad, de cómo iba, qué hacía, y después me dirigí a la madre y le dije, bueno, es que es mejor dejar que el niño pregunte a evitar esta situación. Es que si los padres tampoco animáis a resolver las dudas o a resolver la curiosidad de tu hijo o hija, ¿cómo vamos a crecer y a evolucionar como sociedad, ¿no? Y bueno, eso, que preguntéis. ¿Cómo podrían hacerte la vida más fácil? Yo creo que lo mejor es empatizar y el sentido común. Al final, por mucho que nos hayan educado de una forma o nos hayan inculcado unos modos de hacer, creo que los valores sociales y emocionales es muy importante tenerlos en cuenta. Y eso, ¿no?, la empatía y el sentido común de las situaciones y las personas. He leído que has estudiado en Holanda. Pues de hecho para mí fue una aventura, en realidad era una prueba para ver cómo iba. Nunca había salido de casa tantos meses, había estado un mes en Oxford, pero ahí me di cuenta de que necesitaba más. Entonces salió la oportunidad de Erasmus y de Netherlands es un país muy cómodo y tuve la suerte de que la universidad me ayudó muchísimo. ¿Qué significó para mí estar ahí? Pues significó libertad, en realidad un cambio de percepción de mi
mi vida, ¿no? También la libertad y la autonomía de separarme de mis padres y de mi familia, porque vivía con mis padres entonces. Y bueno, es un gestionarse la vida de otro modo, ¿no? Como cualquier persona, en realidad, que se va fuera a estudiar, te conoces de otro modo. Y en mi caso se veía muy complicado, al menos mi padre lo veía un poco complicado y muchos amigos también. Y no lo fue. Al final, si organizas y si gestionas un poco y lo ves todo fácil, lo haces fácil. Entonces yo siempre digo, si tengo personas a mi alrededor, podré llegar donde sea, porque son mis manos y son mi soporte, ¿no? Al final. Y eso es lo que me encontré en Holanda. Fue diversión y prueba, superaba. En otra entrevista yo he leído que a tu casa ha entrado como A robar. a robar. ¿Puedes contar las historias de eso? Que es muy divertida esa historia. Esa historia es muy divertida para mí, pero para mi hermano no tanto. Fue un poco extraño porque yo era un día 1 de septiembre, el primer día de trabajo de mucha gente, de mis padres también. Mis padres salieron de casa por la mañana, a las 8:30 de la mañana, y mi hermano y yo nos quedamos durmiendo en casa. Y eso que nos despertó, yo oí nuestro perro ladrar dentro de casa y no entendía qué estaba pasando, pero me volví a dormir, pero de golpe me abrieron la puerta, entró alguien y dijo, aquí hay alguien, está enferma. Y vinieron como más gente después y yo me quedé que no sabía qué hacer, pero evidentemente no conocía a estas personas, así que lo primero que hice fue desenchufar el móvil y guardármelo en el pantalón, pero me vieron y dijeron, no, ¿qué es esta luz? Y yo, nada, pero brillaba la pantalla, se transparentaba por el pantalón y mierda, también que lo había hecho. Igualmente no se lo quedaron, simplemente lo apartaron y lo bajaron, bueno, lo sacaron de nuestro alcance para no poder llamar a nadie. A mi hermano, en cambio, lo despertaron también de muy malos modos, como pegándole en la cabeza, y lo amenazaron con un tornavís, que es como una herramienta, pidiendo la caja fuerte, bueno, en fin, no tenemos caja fuerte, pero ellos creían que sí. A mi hermano lo ataron de pies y manos con cordones de los zapatos de mi madre, o un show, y yo en cambio me lo tomé como una película y pensé, ay, qué bien estar viviendo esto. Y a ver qué pasará ahora. Eran 3 personas jóvenes, había uno que era como el malo, que era el que pegaba a mi hermano, que mi hermano me dijo, no, qué bien que tú estabas sonriendo porque me tranquilizaste bastante. Después había otro que no le vimos la cara, pero que estaba buscando, desordenando toda la casa. Y un tercero que nos vigilaba a mi hermano. Okay, un tercer chico. Sí. Y este era como el bueno, era buena persona. Entonces yo le preguntaba, ¿no? Pero ¿por qué hacéis esto? ¿No? Porque en realidad cada uno tiene una historia detrás para llegar a esa situación. ¿Por qué? ¿Cómo llegaron ahí? Y yo preguntando, ¿no? Un poco por qué hacía esto. Y me contó que tenía un hijo, tenía 18 años el chico. Bueno, más cosas que él después me pidió que no le preguntara más cosas. Le supliqué que no me robaran el portátil porque soy diseñadora gráfica y ya me lo habían robado hacía un año en la misma casa de mis padres, pero bueno, en ese momento no estábamos por eso, en la primera ocasión no había nadie en casa. Ah, vale. Y nada, me lo dejaron, me dejaron el ordenador, no lo robaron, y después al final, cuando se fueron, me hice incluso un selfie con la habitación súper desordenada, como para ver, bueno, porque era un show, ¿no? Ya, yo quería con ellos, pero no, era un poco eso ya, pero bueno, no pasó. Y sí que cuando se fueron corriendo, no sé qué, llamamos a la policía, evidentemente, y después la policía se fue, vinieron mis padres, y mi madre encontró en una bolsa el DNI de uno de los ladrones, que era el bueno, se lo dejó, y fue como, ¿cómo puede pasar? ¿Qué te dejas el DNI en la casa que estás robando? Bueno, en fin, total, los encontraron a 2, al tercero que no le vemos la cara, no sabemos si lo encontraron o no. ¿Cómo lo haces para viajar? Como me contaste que ya viajaste a Japón y a Dubái y a otros lugares. ¿Cómo lo haces y cómo lo organizas? Es muy distinto cuando viajo en familia, cuando viajo sola. Entonces sí que a mí me gusta mucho viajar y yo, mira, ahora que hablamos de mi enfermedad genética, pues como genética también las ganas de viajar, ¿no? Porque en familia siempre hemos viajado y siempre son muy de aventura. Entonces sí que, ¿cómo lo hago? No me organizo mucho el viaje, pero sí que miro un hotel accesible antes de ir a
a la ciudad o pueblo donde vaya. El vuelo y el hotel es algo que necesito encontrar antes de ir. Podría no, pero por cómo soy aún me gusta tener un poco controlado dónde voy a dormir y que pueda llegar a la cama, ¿no? Entonces, claro, yo voy con una silla de ruedas, con una scooter eléctrica, entonces con ella me muevo por todas partes y es gracias a ella pues que puedo viajar sola también, ¿no? Te cuento, no sé, viajando sola he ido a Berlín, a Praga, Holanda, toda en realidad. Y es bonito porque al final hago amigos en los aeropuertos. En los aeropuertos necesito el servicio de asistencia y claro, cuando viajo sola dependo de estas personas, ¿no? Que me ayudan. Y al final, bueno, soy amiga, tenemos contactos, ya quedamos en sus casas. Realmente en los aeropuertos ya me conocen, en Schiphol y en Gatwick. Es bonito esta sensación de sentirte en casa en todo el mundo, ¿no? O en Europa al menos, que es donde voy sola. Y sí que en Japón fue una maravilla y fui con la familia. Y nosotros viajamos pues como cualquier persona, pero cualquier persona que tampoco se organice mucho el viaje. No somos de organizar mucho las cosas. Nos gusta ver dónde vamos y ir en función de lo que nos plazca. Y de ahí un poco la libertad, ¿no? Del viaje para la familia y para mí sobre todo. ¿Cómo sería un día típico de ti? Me levantaría bastante antes que la mayoría porque tardo un poco para curarme y para vestirme, 1 hora y media desde que me levanto hasta que salgo, depende del día. Pero entonces después de nada, buscaría o el desayuno del hotel, porque acostumbro a ser un hotel, o Google, sí, cafetería, cerca de algún museo también. Después de desayunar seguramente iría a un museo, seguro. Me pasaría como toda la mañana en el museo. Después me iría a algún vintage market, siempre. No comería, en realidad, porque habría desayunado un montón. Y después buscar bares o restaurantes para cenar, conocer gente, free tour también. Mañana o por la tarde, depende de los free tours, organizaría el resto del día. Pero eso, free tour, museo y vintage market. Thank you so much for watching this video and for your support. It really means a lot to me. Thank you so much.